Amy Maisched era una exitosa mujer de 26 años de edad, llena de amigos, intereses y orgullosa de su trabajo como productora del programa This Morning y de Good Morning Britain en la London ITV Broadcasting Company. El 14 de abril de 2014, Amy se encontraba en Budapest, Hungría, con 4 amigos pasando un fin de semana de vacaciones cuando decidieron ir a un restaurante. La mujer sufría alergia a las nueces y, por ello, cuando comía fuera de casa, advertía de que cualquier producto que le sirviesen tenía que estar libre de ellas. Esta ocasión no fue la excepción, ya que accedió a un restaurante donde comunicó su alergia y pidió que le trajesen pollo que no contuviese nueces, ni siquiera trazas. Pero en el local hicieron caso omiso o simplemente lo pasaron por alto. A pesar de que le aseguraron que la comida no contenía nueces, bastó solo un bocado para que Amy comenzase a sentir las consecuencias de una reacción anafiláctica que, en su caso, se manifestó con un paro cardíaco que detuvo su corazón y provocó la falta de oxígeno al cerebro durante 6 minutos. Después de este episodio, fue llevada al hospital, donde intentaron reducir el daño. Durante 3 angustiosas semanas en la UCI, mientras su cuerpo yacía completamente inmóvil en un estado comatoso, Amy no se dio cuenta de los traumas diarios adicionales que se desarrollaban. Las máquinas que la monitoreaban contaron su historia de preocupación, alertando a los médicos que administraron cada vez más medicamentos e iniciaron procedimientos simplemente para mantener la vida de Amy y, con suerte, estabilizarla. Cuando Amy regresó del teatro con una sonda cerebral insertada como monitor adicional, sus padres, que habían volado inmediatamente desde el Reino Unido, y su tía, que se unió a ellos unos días después, solo podían observar y esperar. Se tomó la decisión de aumentar la profundidad del coma en el que Amy había sido colocada 3 veces separadas, hasta que se alcanzó el nivel máximo posible en un intento de evitar que ocurriera más daño cerebral. Los días se convirtieron en semanas, mientras Amy soportaba horribles convulsiones y neumonía. Amy se consideró estable para volar después de 3 semanas en la UCI. Fue trasladada en ambulancia aérea de regreso al Reino Unido, para ser recibida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital St. Thomas en Londres. Pasó 11 meses en el hospital, atendida por un excelente personal de enfermería mientras lidiaba con muchos problemas de salud graves. Ella luchó contra la septicemia varias veces y soportó la grave afección gastrológica SMA provocada por su lesión cerebral y la severa pérdida de peso. Esto causó muchos meses de angustia antes de que se llegara a un diagnóstico y la cirugía resolviera el problema. En marzo de 2015, Amy fue transferida al Royal Hospital for Neurodisability en Putney para un periodo de rehabilitación asignado por el NHS. En enero de 2016, se realizó otra transferencia de ubicación a una unidad de centro de atención especializada en Essex. Se requieren muchos arreglos para permitirle regresar a la casa de sus padres, que será su próximo paso. Tras el incidente, Amy quedó con daño cerebral permanente, parcialmente paralizada e incapaz de ver o hablar correctamente, postrándola en una silla de ruedas y dependiente de sus padres para siempre. Una investigación larga y exhaustiva realizada por abogados especialistas concluyó que no se puede pagar ninguna compensación para ayudar a Amy, ya que el restaurante responsable de esta tragedia falló desastrosamente en tener un seguro de responsabilidad civil. No se puede reclamar ningún seguro médico, ya que la condición de Amy era de por vida y, por lo tanto, estaba excluida de su póliza. Amy ha vivido en el centro Marillac Care en Brentwood durante los últimos años. Ahora depende completamente de Sue y Roger, sus padres, quienes crearon la Fundación Amy Ma con el objetivo de recaudar fondos para su cuidado. También llevan una campaña para que los frutos secos sean absolutamente prohibidos, como snacks en los viajes aéreos, ya que el más mínimo contacto con ellos, por parte de personas alérgicas, implica una emergencia médica inmediata.